Bueno, vamos a hablar referente a la filosofía de la educación y otras disciplinas pedagógicas. Ciertamente, esta materia de filosofía de la educación no puede actuar solo para estudiar lo que son los fenómenos educativos. Requiere prácticamente del uso de otras disciplinas que le ayuden a entender estas mismas situaciones que afectan tanto la enseñanza como el aprendizaje. Nos dice aquí, la filosofía de la educación no constituye un campo independiente como una reserva acotada de conocimiento, sino que debe de cultivarse en diálogo interdisciplinar con los demás saberes que se ocupa del estudio del ser humano y de la educación. ¿Qué significa acá? La filosofía de la educación me ayuda a entender los fenómenos educativos a partir de la práctica educativa, pero también requiere de la psicología para comprender situaciones del proceso de aprendizaje, requiere de la sociología para comprender cómo es el contexto y determinar cómo se va desarrollando la parte educativa a partir de la presencia y de lo que es el desarrollo contextual. También va a emplear otras teorías, disciplinas como es la epistemología, quien va a justificar más el proceso del trabajo que hace la filosofía de la educación, donde la epistemología le va a ayudar a entender aquellas teorías que ayudan a adquirir lo que es el conocimiento. Prácticamente la filosofía educativa por sí solo no puede estudiar fenómenos educativos concretos. Nos dice, en concreto se sitúa en la intersección de la antropología, la filosofía de la cultura y de la ciencia de la educación, cuando estas tratan de comprender en plenitud al ser humano en cuanto educable, con vistas a iluminar lúcidamente la acción educativa. Aquí nos damos cuenta cómo la filosofía de la educación es esencial el empleo para el entendimiento de sujeto de estudio de otras disciplinas que los van a ayudar a complementar lo que es la justificación de los resultados en el estudio de los fenómenos educativos. Nos dice acá, en cuanto a disciplina académica se puede elaborar de diferentes maneras, muchas de ellas válidas y complementarias. El hecho de que se cultive en una orientación más histórica o sistemática, analítica o deductiva, dependerá de las inclinaciones filosóficas de los autores o de las circunstancias externas, requisitos legales, académicos que pasen sobre ellos. Estamos hablando que como disciplina académica tiene que estudiar la parte de los fenómenos educativos, centrándose en cambios precisos que se vienen desarrollando a lo largo del tiempo. Por ejemplo, el currículo de hoy en día está basado en un enfoque por competencias, por lo tanto, la filosofía tiene que conocer de ese enfoque de competencias para saber cómo dar mejora al proceso de la práctica docente. Estamos hablando de que la filosofía educativa no actúa sola, simplemente la filosofía educativa es una disciplina que tiene conexión con otra para el estudio del ser humano como un ser educando. Recordemos que de por sí estudiar al individuo como tal es muy complejo. ¿Por qué? Porque los individuos tienen características que los hacen únicos. Tienen una forma de pensar, una forma de actuar. No vamos a encontrar, aunque tengan parecidos físicos dos personas, no va a ser igual la conceptualización o la ideología que tenga cada uno. Entonces, para estudiar a un ser individual y a un ser que tiene que ser educado, tiene que requerir del apoyo de varias disciplinas para entender realmente la construcción de los fenómenos que pueden llegar a afectar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es como decir que la culpa de que no haya una mejora educativa sea solamente el alumno, también tiene que estar presente el docente. ¿Qué ha hecho el alumno? ¿Qué ha hecho el docente? En el caso del alumno vamos a ver desde el ámbito psicológico sus procesos de aprendizaje. Desde el ámbito del docente tenemos que ver el proceso educativo, el proceso metodológico, el conjunto de estrategias. Desde la parte didáctica tenemos que ver cómo es su enseñanza, cómo la está implementando, cuáles son los recursos que emplea, entre otras disciplinas que fortalecen el estudio de los fenómenos educativos.